Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past. When they figured out how to bring us back, some of us would tell stories about what we saw on the other side. We saw old friends, family, mostly strangers. I spoke to my grandfather. He's been dead for 30 years. Don't you want to die for something worth dying for? You want a picture of the future. Imagine a boot stamping on a human face forever. Es evidente que este es uno de los filmes más extraños de toda la saga, y más encima teniendo en cuenta que no todas las ideas de Wano se llevaron a cabo, debido a sus constantes roces con el codirector Kaoru Mabuchi con quien discutía. En total el material eliminado tendría una duración de 25 minutos en donde algunas escenas se alargarían y serían más extrañas e inquietantes. Por poner un ejemplo, habría una escena donde Ghidorah estrangulaba a Godzilla, quien sangraba de los ojos y boca. Toho tuvo que intervenir porque Wano se estaba excediendo con el contenido gráfico y lo forzaron a hacer cambios. Durante su extenso trayecto Godzilla ha tenido una cantidad muy escasa de muertes, siendo en el filme original su primera muerte. Luego está Burning Godzilla. Godzilla Philies no es el Godzilla principal, pero igual lo contaré. Ni GMK ni -1 entrarían en este listado, pues ninguno de los dos murió realmente. El de 2001 fue reducido a un corazón y -1 se comenzó a regenerar desde un solo pedazo restante. Esas serían todas sus muertes si nos enfocamos únicamente en la filmografía. En Godzilla vs. Megaguirus se deja la especulación de que sobrevivió al agujero negro y si no murió, solo quedó inmóvil por tiempo indefinido. Luego de los 10 años de inactividad, los fans del tokusatsu fueron sorprendidos con el regreso de Godzilla. Durante la producción del largometraje hubo muchos diseños descartados del rey. La mayoría son bastante horrendos, pero alguno resulta interesante. A algunos les pusieron un cráneo similar al de un tiranosaurio, lo cual se vería épico, pero el resto del cuerpo es el problema. Hay otros que mantienen el estilo clásico, otros que son idénticos a Sila, otros que poseen un aspecto acuático y otros que simplemente escapan de mi entendimiento. En 2001 se presentó una propuesta sin nombre para la película número 25 de Godzilla, conocida popularmente con el nombre de Godzilla vs. M, escrita a partir de un concepto no utilizado de Suzuki Kanako que enfrentaba a Godzilla contra el monstruo Kamacuras. Sirvió como precursora de lo que finalmente se convertiría en Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. Takegami, un astronauta del transbordador espacial, es rescatado de un extraño accidente mientras orbitaba la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, días después, durante su hospitalización, comenzó a transformarse internamente. Para evitar que su hija Umi lo vea, Takegami huye y se esconde dentro de los bosques que rodean el monte Fuji. Umi finalmente rastrea a su padre desaparecido, solo para descubrir que el incidente lo ha mutado en un monstruo gigante. Pero afortunadamente, el monstruo aún ha conservado sus recuerdos y alma humana, así como su amor existente por su hija Umi. En esa época, Godzilla vuelve a amenazar a Japón una vez más. Takegami, cuya forma monstruosa recibe el nombre de M, sale a luchar contra Godzilla. M se enfrenta a Godzilla en la batalla, pero es derrotado fácilmente y se retira a los bosques del monte Fuji. Después de que las fuerzas militares son diezmadas por Godzilla, M se enfrenta al monstruo nuevamente en la batalla, pero es asesinado. Umi renuncia a su fuerza vital para revivir y revitalizar a M, lo que le permite triunfar sobre Godzilla. Después de derrotar a Godzilla, M lo arrastra y lo lleva al mar, donde ambos desaparecen. Hay testimonios que mencionan que en la Comic Con 2014 se mostró un teaser trailer de Godzilla 2 y Skull Island. En el primero se dice que aparecen los 3 kaijus introducidos y en el otro se mostró un entorno oscuro y amenazante en tinieblas. En la del 2013 se proyectó el clip de la escena del aeropuerto que mostraba una versión distinta de los Mutos.
Es una versión mecánica de King Ghidorah concebida por el diseñador mecánico de anime Kunio Kabera. Las ilustraciones del mecha de Masami Watanabe y Uji Kaida se publicaron en un artículo de la edición de marzo de 1983 de TV Magazine titulado Super Space Monster Robot, Mecha Ghidorah vs. el Rey de los Monstruos Godzilla, junto con su historia de fondo, anatomía y habilidades. El artículo se volvió a publicar posteriormente en 2018 en el volumen 41 de Godzilla al Movie DVD Collector's Box. Mecha Ghidorah es anterior a Mecha King Ghidorah en casi una década. Mecha Ghidorah fue desarrollado en la nebulosa oscura por la Alianza Estelar Misteriosa Oscura, que consiste en representantes de los aliens del tercer planeta Mesías 13 de Youmi, aliens del planeta Agujero Negro 3, aliens de la nebulosa cazadora espacial M, Kilaax, Siliens, Natals y Mysterians. Concebido como el arma definitiva contra Godzilla, incorpora tecnología de muchas de las creaciones anteriores de los alienígenas, como Mechagodzilla, Gaigan, Moguera y Daimakan. El diseño de Shin Godzilla es sin duda uno de los más impresionantes que ha habido y es un hecho que está basado en las víctimas de la guerra, igual que Sodai Goji. Shin está cubierto de cicatrices, lesiones y heridas, en este caso están más expuestas dejando ver su carne y también por las grietas de su cuerpo. Sus escamas se asemejan a las cicatrices queloides que, como mencioné previamente, estas cicatrices surgieron a causa de la radiación en la piel de las víctimas. La mayoría de las heridas del cuerpo de Shin se asemejan a la ictiosis, sin mencionar también los dientes torcidos que le crecen incluso fuera de su boca. Según una entrevista con el director de efectos especiales Koichi Kawakita realizada por David Milner en 1995, Toho iba a producir una película con King Ghidorah en 1999. Kawakita afirmó que la película, probablemente, se haría en algún momento, pero nunca se hizo. Es posible que Toho decidiera simplemente incluir a King Ghidorah en la película Rebirth of Mothra 3 en 1998. Final Wars tiene unas cuantas escenas eliminadas, la primera es una introducción alternativa de Sila, la segunda es un detrás de cámaras de la destrucción causada por Rodan, la tercera es la introducción descartada de Kumonga, por último está la muerte de Anguirus, Rodan y King Caesar, pues se tenía planeado que Goji matara a sus amigos en lugar de perdonarlos, lo que era demasiado oscuro y desentonaba totalmente con la actitud de Godzilla hacia sus aliados. Me imagino que por eso lo cambiaron. Este punto hace referencia a que un hacker filtró una lista en la que supuestamente estaba el roster completo del juego Godzilla PS3, en la cual incluye a Femuto y a Final Wars Gaigan. Esta lista aparentemente provenía del sitio web del juego y por eso lucía tan convincente. Tuvieron que salir los desarrolladores a aclarar que era falsa. El modelo de Muto en la lista era una figura de banda llamada Muto Gazapon, y en cuanto a Gaigan es una imagen de una figura de SH Monster Arts. Algo en lo que los fans de Godzilla concuerdan es que la versión para medios domésticos de Godzilla 2014 es mierda. Decían que necesitaba encarecidamente una mejora de iluminación porque tenía gran variedad de escenas demasiado oscuras, prefiriendo 1000 veces ver la película en cines. Si la película en sí es oscura, no me quiero imaginar cómo es esta versión. Mothra es la reina porque es la kaiju femenina más popular y principal aliada de Godzilla, lo vence ocasionalmente cuando pelean, no tiene poder para comandar a ningún otro monstruo pero Godzilla tampoco lo tenía. En el Monsterverse ella no es un alfa, pero sí una aliada que ayuda a Godzilla a restaurar el equilibrio. Si Godzilla intentara destruirlo, ella se volvería contra él. Es la única kaiju realmente buena. Si no quedó lo bastante claro, también le hicieron un cómic de 5 números de la mano de IDW con ese título. Hace alusión a 3 proyectos cancelados con nombres similares que se produjeron en 1977, 1980 y 1983 que sirvieron de antelación para The Return of Godzilla. Después de que Terror of Mechagodzilla se estrenara en 1975, la serie entró en una pausa de 9 años.
El productor Tomoyuki Tanaka planeó reanudar la serie y rápidamente apresuró a poner en producción King of Monsters Resurrection of Godzilla una vez que se presentó la propuesta en 1977. Jun Fukuda iba a dirigir la película mientras que Ryuzo Unekanishi iba a escribir el guión, con Tanaka produciendo. Por alguna razón, la producción fue abandonada y el equipo de guionista, director y productor terminó trabajando en The War in Space en su lugar. Aún así, elementos de King of Monsters Resurrection of Godzilla terminarían resurgiendo en propuestas posteriores, específicamente el concepto de una película en solitario de Godzilla en la que Godzilla es una vez más un villano, atacando una planta de energía nuclear y una trampa en el monte Mihare. Estos elementos serían clave para decidir la dirección del resultado final del plan de reanudación de la serie de Tanaka, The Return of Godzilla. Es posible que el Sokirus también haya tenido su origen en Sokula en este borrador, aunque solo aparece uno en lugar de muchos, y es una cucaracha gigante del muelle en lugar de una garrapata gigante. Toho y Tanaka pasaron la mayor parte de una década buscando la película adecuada para revivir la serie Godzilla. En 1980, Tanaka y Akira Murao lanzaron una nueva película de la serie titulada Resurrection of Godzilla. La película reiniciaría efectivamente la franquicia, ignorando todas las entradas de la serie a excepción de la película original de 1954. Si bien Tanaka sintió que la propuesta incorporaba muchas de las ideas que quería para una nueva película de Godzilla, pasó por varias revisiones durante los siguientes 4 años, con Hideichi Nagahara colaborando con Tanaka para crear una nueva propuesta en 1983. Finalmente, Resurrection of Godzilla se convirtió en The Return of Godzilla, la celebración del 30 aniversario de la franquicia y la primera entrada en la segunda serie de películas de Godzilla, la serie Heisei. Muchos puntos de la trama y elementos de la resurrección de Godzilla se trasladaron a la película terminada, aunque la historia general es muy diferente. Este último ejemplo contaría con la presencia de Bagan, entonces conocido como Bakan. Aunque la mayor parte del metraje de Godzilla en la película es de este traje y del traje de agua hecho del mismo molde, fue el Godzilla animatrónico, conocido como Cibot, el que obtuvo la mayor publicidad antes del estreno de la película. Con 16 pies de alto y 1.2 toneladas de peso, el Cibot Godzilla costó $475,000 para construir. El Cibot se usó principalmente para tomas de primeros planos de Godzilla en la película, lo que podría volverse obvio debido a que su cabeza no coincide con la del traje. Toho también construyó un modelo de tamaño real, operado con grúa, del pie de Godzilla. Casi todas las tomas de este fueron eliminadas de la edición estadounidense de la película Godzilla 1985. Debido a problemas con los mecanismos de los ojos del traje, los ojos de Godzilla a veces se alejan entre sí, lo que da una apariencia un tanto cómica que no fue la intención de Toho. Esto es particularmente evidente durante los primeros planos del traje, sobre todo durante una escena en la que Godzilla mira fijamente al Super X después de ponerse de pie. Una vez finalizada la producción, Toho lo exhibió en varios festivales de cine de todo Japón. La cabeza del Cibot Godzilla se exhibió en 2004, 20 años después del estreno de El regreso de Godzilla. El número del puesto avanzado de Monarch de Mothra era 61, en referencia a el año en el que se estrenó la película y se presentó al personaje. Del mismo modo, el número de puesto avanzado de Rodan era 56, que hace referencia al estreno de la película de Rodan. Por último, el puesto avanzado de Ghidorah tenía el número 32, que hace referencia al año en el que se fundó el hogar del rey de los monstruos, Toho, en 1932. Fue un videojuego que sirvió como colaboración entre Shin Godzilla y Erine Kinen, una carrera de caballos planos de grado I. La carrera principal consta de 3 misiones anti-Godzilla a caballo. El objetivo es recolectar tantos botes de coagulante sanguíneo como sea posible y sobrevivir hasta el final de cada recorrido. El caballo galopa hacia adelante automáticamente, el jugador puede dirigirlo solo usando las teclas de flecha izquierda y derecha y aplicando breves aumentos de velocidad con la barra espaciadora. Godzilla intentará pisar al jugador, balancear su cola, patear rocas y lanzar aliento atómico. En el modo de entrenamiento, el caballo del jugador compite contra otros animales para mejorar su velocidad,
resistencia, equilibrio y concentración. Estos logros se trasladan a la carrera principal. En 1987, Variety informó que Henry G. Saperstein, director de UPA y colaborador frecuente de Toho en la franquicia Godzilla, estaba planeando la producción de una película animada con Godzilla que se estrenaría en 1988. Saperstein le dijo a la revista que estaba produciendo una película animada porque una película de Godzilla de acción en vivo de última generación costaría $25 millones y sería demasiado cara. Saperstein planeó maximizar la rentabilidad realizando la preproducción y postproducción de la película en los Estados Unidos y haciendo la animación en Japón. Saperstein también declaró que volvería a reunir a varios de los animadores y el equipo de UPA que habían trabajado en los dibujos animados ganadores del Oscar de UPA en la década de 1950. A Isao Matsuoka, el presidente de Toho en ese momento, le dijo a Variety que además de la película animada de Saperstein, se estaba escribiendo el guión de una nueva película de acción real de Godzilla, que finalmente sería Godzilla vs. Biollante, y también estaba planeado para estrenarse en 1988. Por alguna razón, la película de Saperstein nunca se materializó. El artículo Godzilla's American Cousin de Stuart Galbraith IV en FilmFacts número 45 menciona una película animada de Godzilla y una película de acción real que habría enfrentado a Godzilla contra un Gargantúa, entre los varios proyectos que Toho y Saperstein intentaron armar. Saperstein encabezaría las negociaciones con los ejecutivos de Hollywood que llevarían a Sony Pictures Entertainment a adquirir los derechos para producir una película estadounidense de Godzilla en 1992. Fue una línea de juguetes de corta duración producida para la película estadounidense de 1998 del mismo nombre por Trendmasters. Incluía varias figuras de Zilla, los Baby Zillas, algunos personajes humanos de la película y varias armas y vehículos militares. Se planeó una segunda línea, pero nunca se lanzó. También se planeó una línea para la serie animada, pero se canceló después de que Trendmasters se declarara en quiebra. El filme original tiene dos escenas eliminadas, la primera es la de la vaca que ya mencioné y la segunda muestra que Miko y Ogata observan un trozo móvil de lo que inicialmente se creyó que era una roca. El guión gráfico parece mostrar que en realidad es la cola de Godzilla. Es lógico que se eliminara para dar paso a la revelación mucho más épica que vemos en la ladera en la película final. La imagen en sí es un montaje de Photoshop, pero supuestamente la idea viene de las primeras etapas de los conceptos para la trilogía del anime. Iban a tener un Geigan antiguo encontrado en Siberia, y científicos soviéticos lo reconstruyeron como una especie de kaiju del pueblo. La verdad no me creo nada de esto, pero de ser verdad quizás habría afectado el trasfondo trágico del camarada Geigan. Es un cortometraje tokusatsu kaiju de 2019 dirigido por Kenji Suzuki, producida por Tansei Toho Aiso Bijutsu y pagada por la ciudad de Sukagawa, Fukushima, Japón. Se realizó exclusivamente para el Museo Aji Tsuburaya de Sukagawa, que se inauguró el 11 de enero de 2019. La película se divide en una parte de realización y una parte principal. El último muestra a Godzilla pisoteando la ciudad natal de Tsuburaya, Sukagawa, y el primero es un documental sobre la creación de la parte principal. Godzilla arrasa Sukagawa, Japón, y lucha contra la avanzada tecnología Maser de la JSDF. Es una serie japonesa de tokusatsu producida por Toho que se emitió del 5 de octubre de 1972 al 28 de septiembre de 1973. Sucedió a Redman de Tsuburaya Productions como el segundo segmento de tokusatsu en Good Morning Kids Show de Nippon TV. Una serie de seguimiento, Go Green Men, también se produjo más tarde. Debido al presupuesto limitado, Toho utilizó kaijus que se vieron en muchas de las películas de la era Showa, y sus trajes se reutilizaron para el programa. Estos kaijus incluían a Gaira y Sanda, Gabara, Gorosaurus, Camoebas y uno de los Batman que se convirtió en su propio personaje, Batman.
Los Kaijus Unosilas, Silargi y Yasugon también fueron reutilizados de la serie de 1971, Chibico Especial, donde eran enemigos del monstruo mascota del programa, Terra Incognite. Ciertamente ver a los trajes de la era Showa en tan mal estado es como ver la caída de los dioses. Guarden sus lágrimas porque las van a necesitar más adelante. Estrenado en 1957, es una versión reeditada de Godzilla 1954 para ser lanzada en los mercados filipinos, combinando partes de las versiones japonesa y estadounidense. La película tuvo un lanzamiento reducido y ahora se considera perdida, y alguien afirmó que la película tuvo un lanzamiento internacional llamado Fury of Godzilla. Se dice que la ruta de Sodaigoji se creó teniendo en cuenta el bombardeo estadounidense de Tokio el 10 de marzo de 1945. En las películas japonesas la mayoría de los kaijus aparecen solo en Japón. Mothra, que vivía en la isla Infant, es una pequeña excepción. En la década de 1990, cuando los kaijus se volvieron tan comunes que los entusiastas comenzaron a considerarlos, se idearon varias razones para su aparición solo en áreas urbanas dentro de Japón. Por ejemplo, en el segundo remake de Gamera, había un kaiju que se alimentaba de óxido de silicio, que es vidrio. Fueron al centro de la ciudad alimentándose de fibra óptica y se reprodujeron comiendo vidrio, que abunda en el centro de la ciudad. Aterrizaron accidentalmente primero en Hokkaido y, mientras comían vidrio, se dirigieron a una zona más rica en vidrio, concretamente Sendai, en la región de Tohoku, y luego al área metropolitana de Tokio. En GMK se cree que Godzilla es el espíritu rencoroso de los soldados japoneses que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Se cree que el rencor contra Japón por no realizar servicios conmemorativos para ellos es la razón por la que Godzilla se dirige a Japón. En Godzilla Final Wars, muchos kaijus causaron estragos en todo el mundo. La idea de que solo aparecieran en Japón ya no existe. En Shin Ultraman, sabemos que los monstruos que aparecieron fueron escondidos intencionalmente y concentrados en Japón por ciertos extraterrestres. Uno de ellos pensó que al concluir un tratado con la Tierra, podría hacerlo más fácil sacrificando a Japón. Es una película de Godzilla de 1980 no producida ni licenciada. Star Godzilla iba a ser estrenada por First Distributors, HK, Ltd. de Hong Kong. Se anunció con un cartel publicitario en la edición del 7 de mayo de 1980 de Variety, citando a Futien H. como director, Joy H. como productora, Chris Lee como guionista y un elenco formado por Joy Fang, Chan Chin y Charles Wu. Aunque no se sabe nada sobre la trama propuesta, el arte publicitario muestra a Godzilla, King Kong y Anguirus en medio de una ciudad en llamas, rodeados de ovnis y varios vehículos militares. Se cree que la amenaza de una acción legal por parte de Toho puso fin al proyecto. Megamothra se habría parecido a una Mothra cyborg, y fue descrito por Kenpachiro Satsuma como más parecido a una libélula que a Mothra. Koichi Kawakita, director de efectos especiales de muchas de las películas de Godzilla de la serie Heisei, originalmente quería que Mothra fuera asesinada al final de Godzilla vs. Mothra y que se convirtiera en una cyborg en la secuela. Se desconoce si Mechamothra habría luchado contra Godzilla o habría sido una aliada de él. Heliopleurodon habría llegado a la orilla, muerto a causa de Godzilla. El cadáver sería investigado por la AMF y se determinaría que Godzilla lo había matado. Durante la planificación de Godzilla, Tokyo SOS, Toho decidió reemplazar a Heliopleurodon con un kaiju existente en lugar de introducir una nueva criatura solo para que apareciera como un cadáver. El director Masaaki Tezuka solicitó a Anguirus, pero el productor Sogo Tomiyama quería mantener vivo al monstruo para su posible uso en una secuela. La siguiente propuesta de Tezuka fue Gamera, a lo que Toho respondió con el único kaiju tortuga del que tenían los derechos, Kamoebas de Space Amoeba. El arte conceptual del Heliopleurodon lo muestra con una parte inferior blanca y lisa y un patrón de color más oscuro en la parte superior. Tenía una hilera de dientes afilados, así como grandes mandíbulas de cocodrilo y 4 aletas.
En Destroy All Monsters, cuando los kaijus dejaron a Ghidorah totalmente sometido y sin fuerzas para continuar, luego de que Godzilla y Anguirus mataran a las cabezas laterales, Minilla terminó dando el golpe de gracia matando a la cabeza central con uno de sus anillos atómicos. Posterior a eso, por unos segundos el cuerpo de Ghidorah tuvo un efecto post-mortem, ya que su torso aún se movía, pero esto duró poco antes de que su cuerpo dejara de moverse. Dirán lo que quieran de Minilla, pero el mérito de matar al principal rival de su padre no tiene precio. Es una serie de televisión informativa japonesa producida por Nazi General Entertainment que se emitió del 4 de octubre de 1999 al 31 de marzo de los 2000. Godzilla TV transmitió episodios de 5 minutos de lunes a viernes de 6:40 a 6:45 JST. Cada día de la semana presentó un tipo de contenido diferente. Godzilla TV nunca se ha retransmitido ni lanzado en vídeo doméstico, por lo que ha permanecido prácticamente inaccesible. Desde entonces, se han publicado pequeñas secciones dedicadas a la serie en publicaciones japonesas, como Godzilla 1954 a 1999 Super Complete Works. Se desconoce exactamente cuántos episodios de Godzilla TV se transmitieron. Sin embargo, suponiendo que no se saltara ningún día, se puede calcular que tuvo 130 episodios, dado su horario de emisión todos los días laborables. Pese a sonar tremendamente bizarro, desconcertante e ilógico, no es nada del otro mundo, solo se trata del título que le pusieron a Godzilla vs. Megalon en Alemania, refiriéndose a Jet Jaguar como King Kong, lo cual es una explicación bastante satisfactoria. No quisiera imaginarme a Kong dentro de un traje de Jet Jaguar. Originalmente, Anno y Higuchi querían hacer Shin Godzilla con animatrónicos y efectos prácticos mejorados y mezclados con CGI, como Higuchi había hecho para las películas de acción real de Attack on Titan. Descubrieron que el CGI sería más barato y más convincente que los títeres, así que siguieron esa ruta. La única toma realmente sin CGI de Godzilla es la toma final de la cola. Esta era la maqueta conceptual de la cola filmada en primer plano en el techo del Teatro Toho. Muchas de las tomas son efectos prácticos realizados con miniaturas, la segunda forma arrastrándose sobre los edificios de Tokio, la cuarta forma pisando la colina en su camino a Tokio, pero usaron un atrezo de espuma con pantalla azul para representar a Godzilla y luego añadieron por CGI a la criatura real. Todo se inspiró en el planeta de los simios para crear a los simiens, no solo porque sean una especie de simios super avanzados tecnológicamente, sino también porque su verdadero nombre es extraterrestres del tercer planeta del agujero negro, implicando que son una especie de antítesis de la humanidad. Aunque a John Beck se le dieron los derechos exclusivos de la película en territorios no asiáticos, más tarde vendería estos derechos a Universal. Toho conservó los derechos dentro de Asia y, en 1963, Toho comenzó a anunciar un doblaje en inglés de King Kong vs. Godzilla en sus folletos de ventas internacionales, ya que estos folletos también anunciaban los doblajes en inglés sin cortes y encargados por Toho de películas como Atragon. Se cree que este anuncio era para un doblaje sin cortes de King Kong vs. Godzilla. Sin embargo, dado que este doblaje en inglés nunca se lanzó en vídeo doméstico, se desconoce si fue un doblaje en inglés sin editar o si Toho simplemente vendió el doblaje en inglés a los territorios asiáticos de habla inglesa. A pesar de esto, el tráiler internacional de Toho para la película existe y está disponible en YouTube, pero actualmente se desconoce si realmente es un tráiler de un doblaje en inglés encargado por Toho o si solo fue el tráiler que se dobló con fines promocionales. Fue un mito que no duró mucho antes de ser desmentido. En una supuesta escena eliminada de Godzilla Final Wars aparecía el dios antiguo Bagan, pero realmente el nombre del kaiju es Reisaus y es perteneciente a Super Fleet ACX, una serie tokusatsu de Toho. Cabe aclarar que el encargado de diseñar este personaje fue el mismo en diseñar a Bagan en sus respectivos proyectos cancelados. Esta serie posee varios kaijus cuyo aspecto está inspirado en varios monstruos de la Toho, como Kiryu, Mogera,
entre otros. Es un sitio web creado por fans dedicado a Toho Company Ltd., fundada en 1999. Toho Kingdom tiene noticias actualizadas sobre lo que está sucediendo en el mundo de Toho. Toho Kingdom fue creado por Anthony Romero, quien ha sido el propietario del sitio desde 1999. Miles Imhoff se unió en mayo de 2005 y fue vicepresidente. Chris Mirjangir es el director ejecutivo del sitio y principalmente contacta empresas como Atari, IDW Publishing y Legendary Pictures para entrevistas, información y contenido. Thomas Singleton se unió en noviembre de 2003 y trabajó principalmente en la sección KWC de Toho Kingdom. Nicholas Driscoll se unió en abril de 2007 y principalmente hizo reseñas. Christian Salabert se unió en octubre de 2007 y contribuyó a la sección KWC. Matthew Michael se unió en enero de 2008 y es el traductor principal del sitio. Alexander Smith se unió en diciembre de 2011 y contribuye con reseñas. Yashua Sudomersky se unió en febrero de 2013 y ayuda con información de videojuegos. Noah Percival se unió en marzo de 2014, ayudando con podcasts. Patrick Galván se unió en mayo de 2014 y agregó reseñas a Toho Kingdom. Toho Company se enteró del sitio y le pidió a Toho Kingdom que eliminara su logotipo de cualquier material sin licencia. Los años posteriores transcurrieron sin incidentes en su mayor parte y permitieron que el personal del sitio mejorara el contenido del sitio. Toho Kingdom es básicamente Wikizilla antes de Wikizilla. La teoría de que un Warbat podría revivir de alguna manera a San, una de las cabezas de King Ghidorah, surge de la representación que el Monsterverse hace de la biología de Ghidorah y el potencial de regeneración de los titanes. Si bien no hay evidencia directa en las películas que respalde esto, la idea se explora debido a la singular forma en que se representan las cabezas de Ghidorah y a los temas más amplios de la resurrección de los titanes en la franquicia. King Ghidorah se representa con 3 cabezas, cada una con conciencia propia. Una cabeza, apodada San, es conocida por distraerse con facilidad. El Monsterverse ha establecido que los titanes pueden regenerarse, y la naturaleza multicéfala de Ghidorah plantea dudas sobre si una cabeza podría ser revivida o incluso reemplazada si se cercena. El Warbat, un titán con un cuerpo largo y serpenteante y capacidad regenerativa, se presenta en Godzilla vs. Kong. La teoría sugiere que un Warbat podría ser un vehículo para la regeneración de Ghidorah, quizás a través de algún tipo de relación parasitaria o simbiótica. El cráneo de San se usó para crear a Mechagodzilla. Esto refuerza la idea de que los restos de Ghidorah se usaron o influyeron en otros titanes. Sin embargo, es importante destacar que no hay confirmación explícita en las películas de Monsterverse de que un Warbat pudiera revivir a San ni a ninguna parte de Ghidorah, además que al final de la película el cuerpo de Ghidorah es totalmente carbonizado. En conclusión, la teoría de que Warbat reviva a San es una idea impulsada por los fans, basada en los aspectos únicos de la biología de Ghidorah. Si bien es una idea convincente, sigue siendo puramente especulativa y no ha sido confirmada por las películas. Entre muchos otros candidatos, hubo un momento en que se consideró a Tim Burton para dirigir el proyecto de TriStar Pictures en la década de 1990. Aunque finalmente no se concretó, Burton era un gran fanático del monstruo japonés y había utilizado referencias a Godzilla en sus primeros trabajos. El proyecto buscaba un director que pudiera aportar una visión única al monstruo, y la inclinación de Burton por lo fantástico y lo oscuro parecía encajar con la idea. Burton fue considerado para el proyecto, su interés en el personaje y su estilo visual lo hacían un candidato interesante. Aparte de esto, Burton estuvo en el rodaje de Godzilla vs. Mothra en 1992. Cuando Monarch descubre una extraordinaria superespecie sellada bajo la capa de hielo antártico, la doctora Vivienne Graham lidera el esfuerzo para construir un contenedor encubierto y un centro de investigación alrededor de la criatura latente. Sus notas de campo clasificadas contienen una misteriosa nota a pie de página: el diablo tiene 3 cabezas. Esto es lo que se menciona en el vídeo de la línea de tiempo de Monarch en el apartado de El Monster Zero. Es una teoría popular entre los fans que sugiere que ciertos personajes robóticos de Sonic,
en concreto el robot sin nombre de Sonic Adventure 1 y Silver Sonic, están inspirados en Mechagodzilla. Esta teoría propone que estos robots comparten elementos de diseño con el icónico enemigo de Godzilla, como la forma del torso, los ojos, los dedos lanzamisiles y las rodilleras, y que el diseño plateado de un solo ojo de Silver Sonic con motosierras también evoca la apariencia de Mechagodzilla. Es una interpretación divertida e interesante de las decisiones de diseño tomadas para ciertos personajes robóticos de Sonic. Aunque no ha sido confirmada oficialmente por Sega, ofrece una explicación convincente de los elementos visuales compartidos entre los robots y Mechagodzilla. Así como cada versión del apocalipsis viviente tiene un origen distinto, también poseen una interpretación diferente. La película original de 1954 y muchas posteriores retratan a Godzilla como consecuencia directa de las pruebas nucleares, una monstruosa encarnación del miedo y la destrucción causados por las armas atómicas. Godzilla Heisei es retratado como una fuerza poderosa y destructiva, a menudo actuando como un antihéroe, y con frecuencia se le representa como consecuencia de las acciones imprudentes de la humanidad, en particular con respecto a las armas nucleares. Los Godzillas Millennium revisan y reinterpretan el papel de Godzilla, a veces presentándolo como una fuerza de la naturaleza, otras como un símbolo de la autodestrucción de la humanidad e incluso como un protector contra invasores alienígenas. En el Monsterverse, Godzilla es retratado como un titán alfa prehistórico, un antiguo protector de la Tierra y una fuerza de la naturaleza. Shin Godzilla es una reinvención que se inspira en gran medida en el original de 1954, a la vez que refleja las inquietudes contemporáneas sobre la respuesta a desastres, en particular el desastre nuclear de Fukushima de 2011. Godzilla Earth representa la culminación de la respuesta evolutiva de la Tierra a la destrucción ambiental causada por la humanidad. Se le representa como una colosal forma de vida vegetal, resultado final de la selección natural, que transformó el planeta a su imagen. Godzilla -1 utiliza a Godzilla como metáfora de la devastación psicológica y física del Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial, destacando temas como el trauma, la culpa y la lucha por la redención. Es un cuento escrito por Yukiko Takayama con ilustraciones de Shinji Nishikawa. Yosensa lo publicó en el volumen 5 de Tokusatsu-Gyo el 15 de diciembre de 2016. La historia se desarrolla 100 años después de los eventos de Terror of Mechagodzilla, también escrito por Takayama, y ve a una compañía minera de cobalto convertir al Titanosaurus en el cyborg Maister Titano y revivir a Ketsure Mafune bajo la nueva identidad de Lady K. Es una continuación no oficial no autorizada por Toho, y por lo tanto evita utilizar los nombres de cualquiera de los personajes de la película. En 2075, una compañía construyó una fábrica de excavación submarina en el fondo de la fosa de Izu Ogasawara para la extracción de cobalto. Los mineros son robots con inteligencia artificial avanzada, liderados por un gigantesco dinosaurio cyborg llamado Maister Titano. El doctor, director general de la compañía y encargado de desactivar los robots obsoletos, se pregunta si se puede decir que tienen alma. Es una propuesta temprana para la séptima película de Heisei Godzilla, otra iteración de la idea de enfrentar a Godzilla contra Ghost Godzilla. El concepto hizo que Ghost Godzilla poseyera al nuevo Baragirus, un kaiju con rasgos tanto de Baragon como de Anguirus. Este borrador fue presentado el 22 de diciembre de 1994 por Shinji Nishikawa, quien propuso expandir el elenco de monstruos de Godzilla vs. Godzilla a más que solo Godzilla y su doppelganger fantasmal. Nishikawa agregó al nuevo monstruo Baragirus, una criatura con rasgos de, y nombrada en honor a Baragon y Anguirus. En lugar de poseer a Little Godzilla como en borradores anteriores, Ghost Godzilla esta vez poseyó a este nuevo kaiju. Finalmente, la idea de enfrentar a Godzilla contra Ghost Godzilla fue abandonada por completo, y el director Takao Kabara citó 3 películas consecutivas que enfrentaban a Godzilla contra un clon de sí mismo como demasiado. Es el personaje más difícil de desbloquear en Godzilla Generations, ya que el jugador primero debe completar el juego con Godzilla, Godzilla First, Godzilla USA y Minilla. Tiene 2 ataques, un cañón láser que se extiende desde su parche en el ojo y el destructor de oxígeno,
que desata rayos en todas direcciones cuando lo sostiene sobre su cabeza. Puede recuperar salud arrodillándose, lo que hace que aparezca un rayo de luz sobre él. A la sombra de la gloria, también conocida como la sombra del honor, según la traducción, estaba lista para rodarse a principios de 1954. Tanaka había volado a Yakarta para discutir los detalles de la filmación con funcionarios indonesios y todo parecía ir hacia adelante. Gloria iba a estar protagonizada por el conocido actor Ryo Ikebe y la cantante Youshiko Uyemeguchi. Iban a interpretar a los dos amantes en un romance épico ambientado en Indonesia durante la ocupación japonesa, 1942 a 1945, cuando Indonesia todavía se llamaba las Indias Orientales Holandesas. Iba a ser una producción de gran presupuesto, filmada en color, una primicia para Toho, y se exhibiría en todo el sudeste asiático. Sin embargo, la Guerra de Independencia de Indonesia terminó en 1949 y las relaciones entre el país y Japón se tensaron a principios de los años 50. Puede que Tanaka estuviera centrado en hacer un romance épico entre países, pero Indonesia decidió que no querían colaborar. Las tensiones eran demasiado altas y los ánimos políticos estaban hirviendo. En el último minuto, Indonesia se retiró de A la sombra de la gloria y Tanaka se quedó con el problema. Tenía un gran agujero en el cronograma de producción y un presupuesto sin asignar. Tanaka afirma que la idea de Godzilla se le ocurrió mientras volaba de regreso a Japón desde Yakarta después de que el acuerdo fracasara. Fue fácil decir que la película simplemente se cancelaba, dijo, pero ahora tenía que pensar en algo lo suficientemente grande como para reemplazarla. En el vuelo de regreso a Tokio estaba tan desesperado y sudaba todo el tiempo. Aunque sería interesante imaginar un escenario donde ese filme fuera una realidad, lo cierto es que las inoportunas consecuencias a causa de un conflicto previo que imposibilitó su creación dejan pensar en que quizás la existencia de Godzilla es un punto de inflexión en la historia humana para reflexionar sobre lo perjudicial que resulta el crear armas para someter a los de nuestra propia especie. La evolución, el progreso, la negligencia ante catástrofes, las energías alternativas, el rencor por el pasado, la explotación de la naturaleza, la manipulación genética, entre otros temas. Como hemos visto durante este iceberg, la cantidad de borradores realizados para el proyecto que se convirtió en Godzilla vs. Destoroyah es abundante y deja pensar sobre todas las ideas que se les ocurrieron, de las cuales algunas son interesantes, no solo en este largometraje, sino que en toda la saga, y aún no hemos visto todas las ideas desechadas. Me tomaré una pequeña pausa para preguntarte cuál de los proyectos cancelados mencionados previa o posteriormente te hubiera gustado ver plasmado en la gran pantalla. El 15 de marzo de 1977, la NBC transmitió a nivel nacional y en horario de máxima audiencia Godzilla vs. Megalón. Fue la única entrega de la franquicia cinematográfica japonesa de Godzilla que contó con este privilegio. Como la película tenía fama de tonta, se filmaron cortinillas con el actor y comediante de Saturday Night Live, John Belushi, vestido con un traje de Godzilla. John Belushi como Godzilla hacía comentarios sarcásticos, aunque interpretados directamente para el personaje, sobre la película y la franquicia. Terminaba destrozando su silla y luego mordiendo los carretes de la película. Belushi ya había interpretado a Godzilla en un sketch de SNL con Hilda Radner como Baba Wawa, una parodia general de Barbara Walters, interpretado como si el monstruo ficticio fuera un actor de sus propias películas. Dada la cantidad de parodias clásicas de terror y monstruos en los primeros 5 años de SNL, parece posible que Belushi fuera fan de Godzilla. La transmisión duró 1 hora, lo que obligó a cortar la mitad de los 81 minutos de duración de la película. Dado que estos anuncios se emitieron cuando la grabación casera estaba en sus inicios, es improbable que volvieran a aparecer. Además, solo se mostraron durante la emisión original, que solo se repitió 1 o 2 veces poco después de la primera, y no se han vuelto a ver desde entonces. En la línea de tiempo inicial, Godzilla era un Godzillasaurus mutado por las pruebas de la bomba H en 1954. Esta línea de tiempo también incluye los eventos de Godzilla vs. Biollante.
Los Futurians trasladan al Godzillasaurus al mar de Bering y dejan atrás 3 Dorats, que mutan en King Ghidorah debido a las pruebas nucleares. Esto borra a Godzilla de la historia en esta cronología. El intento de los Futurians de borrar a Godzilla finalmente fracasa. El Godzilla de 1984 y los eventos de Godzilla vs. Biollante aún ocurren, lo que indica que la segunda cronología no borró por completo al original. Esto crea una tercera cronología donde existen tanto Godzilla como King Ghidorah. El viaje en el tiempo en Godzilla vs. King Ghidorah es complejo y crea una situación donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan y se ven influenciados por las acciones de los demás. Era una exhibición ubicada en San Diego, California, que se inauguró en julio de 2013, cerca de la Comic Con de San Diego de 2013. Una de las atracciones de esta exhibición es un paseo donde los turistas pueden subir en ascensor dentro de un edificio y ver a Godzilla afuera, bajo la lluvia y la oscuridad, pasando 2 veces. La primera a varios metros de distancia, y la segunda, al pasar, Godzilla mira directamente al interior a través de las ventanas. Durante la producción de Godzilla vs. Mechagodzilla 2, Toho solicitó al director Takao Okawara que añadiera a Minilla a la película. Sin embargo, Okawara no quiso incluir a Minilla, por lo que se le ocurrió la idea de introducir un nuevo personaje como el hijo de Godzilla en la película. Shinji Nishikawa fue el responsable del diseño de Baby Godzilla, y sus propuestas de diseño para el personaje se dividieron en 2 direcciones: un hijo de Godzilla o un hijo de Godzillasaurus. Finalmente, se optó por esta última opción, y la opción de hijo de Godzilla se utilizó para Little Godzilla en la siguiente película. Dagon, conocido en japonés como Raijin, fue un titán parecido a Godzilla que apareció por primera vez como un esqueleto en la película de 2014. Fue explorado con más detalle en la novela gráfica de 2019 Godzilla Aftershock, una precuela de la película de ese año Godzilla King of the Monsters. En el siglo XI AC, un grupo de fenicios se dirigió a las islas japonesas, donde se encontraron con una criatura gigantesca que creían que era su dios Dagon. Fueron testigos de una batalla entre Dagon y Muto Prime, en la que Dagon fue derrotado e infectado con las crías parásitas de su enemigo. Los fenicios presenciaron cómo Dagon recuperaba la conciencia y regresaba al mar, y aunque asumieron que siguió vivo, finalmente se desplomó y murió en Filipinas. Su esqueleto fue desenterrado en 1999 DC, liberando las 2 esporas de Muto que se habían incubado en su interior. Un titán similar a Dagon, Godzilla, luchó y mató a ambos Muto en 2014 antes de que pudieran reproducirse, y más tarde mató a Muto Prime cuando emergió para intentar implantar sus larvas en su interior. Gaigan fue diseñado por el ilustrador de la revista Shounen, Takayoshi Mizuki, basado en ideas de Teruyoshi Nakano. Mizuki fue contactado a principios de 1971 por el gerente de producción de Toho, Mesao Suzuki, para diseñar un kaiju espacial para una nueva película de Godzilla. Según Nakano, la idea de Gaigan era crear un kaiju con una forma bastante diferente, queriendo que el kaiju fuera similar a un dinosaurio de colores vivos, y también inspirándose en los diseños de los kimonos Nitoe de varias capas que usaban las damas de la corte japonesa. Mizuki creó 2 posibles aspectos para Gaigan, un diseño triangular, que recuerda a su apariencia final, y un diseño circular, con varios hemisferios a lo largo de su cuerpo. Mizuki apuntó a una apariencia afilada y florida al crear el diseño de Gaigan, y se inspiró en las aves, basó la forma de Gaigan en aves migratorias como los gansos, y adoptó la agudeza de un águila desde el cuello hacia arriba. Se decía que los apéndices en forma de guadaña de Gaigan se habían inspirado en Alien Baltan de la serie Ultra, debido a que Mizuki dibujaba con frecuencia ilustraciones de Ultraman para revistas, mientras que el ojo de visera característico del kaiju se inspiró en un par de gafas de sol que usó el actor Yujiro Shigeru en The Echo of Love de 1959, que Mizuki había visto como estudiante en 1960. Originalmente, Gaigan iba a tener un solo ojo debajo de la visera que se movería a lo largo de un eje horizontal, aunque esto no se conservó en la película terminada.
Mizuki también fue responsable de concebir casi todas las armas y habilidades de Gaigan, como su sierra de pecho giratoria y la funcionalidad canónica de su cuerno en la cabeza como antena de radar. Si bien Mizuki creó conceptos para el rayo láser que a menudo se representa a Gaigan en imágenes publicitarias, en realidad fue Teruyoshi Nakano quien ideó la idea. Muchas estatuas de Buda tienen un aura alrededor de sus cabezas como los ángeles en las pinturas occidentales. Leí un artículo sobre un extraño rayo que sale disparado de la frente humana como una percepción extrasensorial o un sexto sentido. Comentó sobre la inspiración detrás de la habilidad. Sin embargo, Nakano luego decidió no aceptar la idea, afirmando que no encaja en un kaiju, encaja en un humano o un superhumano. El nombre de este punto hace parecer que oculta un gran trasfondo enigmático, cuando realmente no es el caso. Los artes conceptuales abundan en la franquicia de Godzilla, no hay algún filme que no posea de estos, es interesante darles un vistazo para descubrir lo que se tenía pensado durante la realización de los largometrajes, como los diseños descartados de los kaijus, las armas, los escenarios y la trama, muy recomendado para los fanáticos más acérrimos. Uno de los diseños fue uno de Kazuyoshi Abe, que le dio a la criatura una característica más parecida a la de un mono, con una cabeza que deliberadamente parece una nube en forma de hongo, una referencia a la bomba atómica. Hace un año se volvió popular por lo aterrador que es, creo, realmente este diseño fue rápidamente descartado porque no cumplía con lo que Godzilla debía representar, y honestamente, se ve bastante ridículo. Un concepto descartado a finales de los 80, que pretendía formar parte de la serie Heisei, pero que finalmente fue reemplazado por Godzilla vs. Biollante. La película presentaba a un kaiju de 4 patas y púas llamado Ankiron, que luchaba contra un proto-Burning Godzilla. El guión se presentó a Toho como parte de un concurso, pero la idea finalmente se abandonó debido a similitudes con otros conceptos y al deseo de evitar la repetición de tipos de kaijus. Toho decidió sustituir Godzilla vs. Ankiron por Godzilla vs. Biollante. El director también consideró que el concepto era demasiado similar a otras ideas de kaijus que se estaban desarrollando, en concreto Godzilla vs. Megaguirus, que presentaba un kaiju insecto renovado. Además, se dijo que el guión inicial era demasiado oscuro. El guión de Godzilla vs. Ankiron fue finalmente reelaborado y es posible que partes de él se hayan incorporado a otras películas. Por ejemplo, un usuario en un foro de fans sugirió que el concepto del vínculo de Ankiron con una chica psíquica se reutilizó con Miki Saegusa en la serie Heisei. Irate Cleveland fue un proyecto concebido originalmente como una parodia de las películas japonesas de kaijus, con un tratamiento escrito por Dana Olsen, que presenta un monstruo parecido a Godzilla reproduciéndose en el lago Erie. Según el cartel, la película habría sido dirigida por Gene Quintano, escrita por Dana Olsen y producida por un grupo de empresas conocido como The Cannon Group, Inc. Una demanda amenazada por Toho provocó la cancelación de la película después de que fuera retitulada Godzilla vs. Cleveland. La película quedó en suspenso hasta 1987, cuando se le dio su título original, pero la película nunca se hizo a pesar de 2 intentos. Es un cuento ilustrado que se publicaba desde febrero hasta abril del 1979 basado en el concepto para una película que finalmente no se elaboró. La trama es la siguiente. En Arizona se detectaron señales extrañas provenientes de una nebulosa oscura, mientras tanto en Japón, Godzilla está muriendo de diabetes. Luego de examinar sus órganos en un intento de comunicarse psíquicamente, descubren que es una criatura llamada Rosan, de otro planeta del cual llegaron las extrañas señales. La criatura estaba embarazada y en un extraño giro de sucesos se transforma en un cohete que quiere enviar a su hijo no nacido a su planeta. Una vez ahí Rosan y su hija Lilin se reencuentran con el padre llamado Kunin, el planeta Godzilla sufre el ataque de los sumerianos, ahora Kunin y la crecida Lilin acabarán con esa invasión, lo usual. La artista trans Crece Mav Beer creó un corto en stop motion titulado Coming Out, en el que a través de Godzilla Jr.,
pretende mandar un poderosísimo mensaje en apoyo a los niños trans. Este corto muestra cómo Junior se siente identificado como trans y a Godzilla le parece bien, mientras que Baragon reacciona igual que yo. Mucha gente se creía que esto era oficial, pero la verdad no tenía nada que ver. Este corto no es oficial en lo absoluto, porque si lo fuera implicaría que Junior se unirá al club de los 27, además de que si Godzilla no tiene género no veo la necesidad de que su hijo lo tenga. Es un cortometraje animado de 1942 que muestra a Superman luchando contra un monstruo similar a Godzilla. Este cortometraje es una de las 17 películas animadas en Technicolor basadas en el personaje de Superman de DC de Arctic Giant. Fue producido por Fleischer Studios y se estrenó el 27 de febrero de 1942. En este cortometraje, Superman derrota a un dinosaurio gigante que se ha descongelado y aterroriza a la ciudad. Aunque se estrenó 12 años antes de la película de Godzilla de 1954. Uno de los 3 trajes Byo-Goji diseñados para Godzilla vs. Biollante fue considerado inaceptable, presumiblemente por el director de efectos especiales Koichi Kawakita, y solo apareció en fotos publicitarias y en la escena en la que Godzilla se acerca a las Torres Gemelas. Tenía la cabeza más plana, el cuello más grueso y los muslos más delgados que el Byo-Goji. Shin Godzilla 2, Lazarus es el título filtrado de una supuesta secuela de la película Shin Godzilla. La película se rumoreó por primera vez en 2018, con el rodaje comenzando a finales de ese año y un anuncio temprano en 2019 como Shin Godzilla 2. El nombre final, Shin Godzilla 2, Lazarus, se filtró antes de su supuesto estreno mundial el 5 de julio de 2019. No obstante, la película nunca fue anunciada oficialmente y se considera cancelada por Toho. Lazarus se refiere a la idea de resurrección, haciendo referencia a la capacidad de regeneración de Shin Godzilla. Posterior a la lamentable cancelación de Godzilla de Jan de Bont en 2015, se realizó una novela gráfica hecha por Todd Tennant y Elden Ardiente, adaptando el guión hecho por Terry Rossio y Ted Elliott. Se lanzó de forma gratuita el 22 de noviembre de 2018. Dicha novela nos muestra la trama que este filme presentaba, además del enfrentamiento entre Godzilla y el Grifón. Es una demostración gratuita de realidad virtual creada para PlayStation VR. Fue lanzado exclusivamente en Japón en PlayStation Store el 13 de octubre de 2016. Como es solo una demostración técnica, no hay jugabilidad real más allá de mover la cabeza del personaje para mirar los alrededores y a Godzilla. La demostración consiste en que el jugador comienza en un Tokio nivelado. De repente, la larga cola de Godzilla se cierne y se esconde detrás de un edificio, donde sigue apareciendo entre los edificios. Finalmente, Godzilla sale de detrás de un rascacielos y procede a darse la vuelta hacia el jugador. A medida que se acerca, sus pisotones lanzan rocas hacia el jugador. Finalmente, una de las rocas aterriza sobre el jugador y la demostración termina. El final de King Kong vs. Godzilla suele recordarse por una supuesta diferencia en el ganador entre las versiones japonesa y estadounidense, ya que esta última supuestamente favorecía a Kong. Sin embargo, esto es un mito. Ambas versiones terminan con King Kong emergiendo del océano y alejándose nadando, mientras que el destino de Godzilla permanece ambiguo. El rumor parece tener su origen en un artículo de Spaceman, que afirmaba que existían finales diferentes para cada país. Esta afirmación se perpetuó posteriormente en libros infantiles. Si bien ambas versiones muestran a Kong alejándose nadando, la versión japonesa incluye el rugido de Godzilla, mientras que la versión estadounidense tiene una banda sonora diferente y se centra en Kong. Gran parte de las imágenes de King of the Monsters parecen bastante cristianas en su naturaleza. El póster parece muy renacentista. Satanás muchas veces en la Biblia es llamado dragón y en el infierno de Dante tiene 3 cabezas y está preso en el hielo. Mothra puede ser la mujer vestida de sol. En Apocalipsis, el dragón persigue a la mujer. Dios ve esto y le concede alas para escapar de él. Esto podría simbolizar la metamorfosis de Mothra.
sus alas en crecimiento en lo que muchos han observado parece una escena muy santa o angelical. Después de esto, el dragón intenta atacar a la mujer con agua, las tormentas que rodean a Ghidorah, y cuando ella sigue escapando, el dragón declara la guerra a los seguidores de Cristo. Rodan representaría entonces a la gente de la Tierra. Si nos basamos en filtraciones, cuando Ghidorah derrota a Godzilla, Rodan lo sigue contra Mothra. Como el dragón gobierna la Tierra y marca a la gente de la Tierra que ahora le sirve con la marca de la bestia. Pero al final, por supuesto, es salvado por Dios que derrota al dragón y lo libera. Este puesto no es del todo correcto, porque no se trata de Leo, sino de Rainbow Mothra, quien aparece en las portadas de Godzilla, Save the Earth en América del Norte y la región PAL, o sea en Afganistán, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Brunei y Camerún. Aunque la Mothra en el juego está basada en su encarnación Heisei, parece que no acertaron ni una. En un inusual error de continuidad, el televisor que transmite el programa conmemorativo tras el ataque de Godzilla se enciende solo. Ninguno de los tres personajes presentes lo enciende, ni se percatan del aparentemente imposible suceso. Volviendo al tema, Godzilla derriba a Kong con su cola y se prepara para acabar con él con su aliento atómico. Una tormenta eléctrica revive a Kong y los dos monstruos vuelven a luchar. Kong pone un árbol en la boca de Godzilla y se aferra a su cola. Los dos monstruos caen al Océano Pacífico. Kong emerge del agua y nada hasta la isla de Faro, aparentemente victorioso. Ahora bien, el Godzilla que vemos en la era Showa es el mismo desde el 55 hasta el 75, así que no pudo morir. La opción más lógica es que Kong lo haya noqueado y por eso pudo huir, porque no hay ninguna otra explicación lógica para que esto sea posible. Hubo el rumor de que probablemente Sila iba a ser incluido en el Monsterverse para aparecer en Godzilla vs. Kong. Dicho rumor surgió a causa de la inclusión de varios kaijus clásicos de la saga en este universo. También se rumoreaba que Gamera iba a aparecer. Estos rumores surgieron sin ninguna información que los respalde y probablemente se originó en forma de broma o por ignorancia de los pseudo-fans. Ambos monstruos experimentan metamorfosis. Ghidorah pasa por 4 etapas y Destoroyah por varias, incluyendo formas juvenil, Aggregate y Flying. Ambos poseen habilidades regenerativas, lo que los hace difíciles de derrotar. La regeneración de Ghidorah está ligada a su composición de Gedrium, mientras que la de Destoroyah está vinculada a su estructura celular. Ambos poseen poderosas capacidades ofensivas. Ghidorah puede disparar niebla corrosiva y rayos de Edrium. El arsenal de Destoroyah incluye un rayo de microoxígeno, ataques con cuerno y la capacidad de desatar una poderosa explosión desde su pecho. Ambos son retratados como fuerzas de destrucción. Ghidorah consume la contaminación y Destoroyah causa caos y destrucción generalizados. Ambos monstruos son grandes amenazas para Godzilla y representan desafíos significativos en sus respectivas películas. Ha habido momentos en las películas donde se mostraba contenido muy peculiar. Estas instancias sucedieron en la era Showa, en el filme original, en Godzilla vs. Megalon y en Terror of Mechagodzilla. Ya saben a qué me refiero, así que no perdamos el tiempo. En la película Scooby-Doo and the Ghoul School se muestra muy fugazmente lo que parece ser una hija de Godzilla, lo cual es curioso pues ya contaban con Gotsuki y pudieron incluirlo a él, pero sin embargo decidieron enterrarlo aún más en el olvido, y sacarse de la manga a una hija de Godzilla. En el contexto de la película, Gabara es una representación dentro de los sueños de Ichiro Umiki, de un bully del patio de la escuela del mismo nombre. De manera similar, Ichiro es representado por Minilla, el hijo de Godzilla. Después de que Godzilla defiende a su hijo en los sueños de Ichiro, Ichiro es capaz de superar sus miedos y enfrentarse al verdadero Gabara.
Si bien en Singular Point aparece un kaiju parecido, aparentemente no se trata del mismo, sino de un kaiju totalmente distinto llamado Salunga. Sin embargo, en su debut él se limitó a ser una representación del bully de Ichiro. En el caso de que haya existido realmente entonces, el verdadero nombre de este sería un misterio, puesto que si quitamos lo antes mencionado, perfectamente él y Salunga podrían ser el mismo, o bien como una vez leí, que los kaijus que aparecen en Singular Point son combinaciones de varios otros de la saga. Volviendo al punto, Gabara sí existe, en los filmes no, pero sí en otros medios, por ejemplo en Godzilla Monster Apocalypse aparece, en Godzilla y en Chibi Godzilla también, así que podemos asegurar que Gabara es real. En 2014, se puede ver la palabra Mothra escrita cerca de la parte inferior del acuario. Es una clara indicación de la trayectoria del Monsterverse, una pista sutil que demostraba los planes de Legendary de incluir a otros kaijus en las películas posteriores. Legendary adquirió los derechos para producir una película estadounidense de Godzilla en 2010 después de ser contactado por el productor Brian Rogers, quien estaba tratando de asegurar la financiación para el nuevo proyecto Godzilla de Yoshimitsu Banno, Godzilla 3D durante la pausa actual en la serie Godzilla de Toho. Legendary optó por producir su propio largometraje estadounidense de Godzilla en lugar del cortometraje IMAX de Banno, y negoció con Toho para adquirir los derechos. Warner Bros., el socio de distribución de Legendary en ese momento, cofinanció y estrenó la película en cines en todo el mundo, con la excepción de Japón, donde fue distribuida por Toho. Las posteriores películas de Godzilla tenían como productor ejecutivo a Banno, incluso luego de su fallecimiento. Un hecho imposible de negar es que King of the Monsters tiene un humor superfome, y hay un personaje que lleva ese hecho a la 10ª potencia. Cuando Mothra se acerca al submarino, vemos una hermosa toma brillante de ella. Mark la mira y todos reaccionan con asombro. Mark le pregunta a Rick, ¿lo entiendes? Y Rick responde, claro que sí, lo grabo todo, lo cual es una broma sexual absurda y estúpida que realmente no viene a cuento de nada y lo único que hace es quitar la seriedad a la escena. Luego de una encarnizada pelea entre un Muto Prime y Dagon, este primero salió victorioso y para demostrar superioridad procedió a profanar el cadáver de su rival dejando 2 huevos alimentándose del cuerpo del difunto kaiju. Estos 2 Mutos crecerían con el tiempo con el objetivo de aparearse entre sí para que su especie prospere, pero este par acabaría encontrando su final a manos del último ejemplar de Titanus Gojira con vida, así que efectivamente, Femuto y Hogmuto practicaron la endogamia. Aunque Godzilla vs. Megalon se realizó en el transcurso de 6 meses, la distribución del tiempo fue inusual. Como recordó el director de efectos especiales Teruyoshi Nakano, esa película pareció tardar una eternidad en desarrollarse, luego entró en producción sin suficiente preparación. Debido a las limitaciones de tiempo, el guionista Shinichi Sekizawa simplemente proporcionó un esquema de la historia, mientras que el director Jun Fukuda escribió el guión. La fotografía principal comenzó inmediatamente después y se desarrolló durante aproximadamente 3 semanas, y pensar que se podría crear algo tan perfecto en tan poco tiempo. La ironía de que Godzilla sea derrotado en el océano, a pesar de ser una criatura marina, proviene de su ventaja inherente en ese entorno, lo que hace que su derrota allí sea un giro significativo e inesperado de los acontecimientos. Algunos ejemplos serían en Godzilla vs. King Kong, Godzilla vs. Mothra, tanto en el 64 como en el 92, en los 2 filmes de la Kiryu Saga y en King of the Monsters. No recuerdo que en otro largometraje haya pasado, pero no creo que haga falta para comprobar este punto. Este dato está errado, puesto que no fue Ishiro Honda quien odió este proyecto, sino que fue Tomoyuki Tanaka, que había sido hospitalizado durante la producción, quien quedó decepcionado por el producto final y supuestamente incluso le dijo a Banno que había arruinado la franquicia de Godzilla. Al final de su vida, Banno cuestionó esta historia, afirmando que Tanaka nunca se enojó abiertamente con él.
Godzilla, Mothra and King Ghidorah Giant Monsters All Out Attack se estrenó en Estados Unidos en el Teatro Pickwick el 19 de julio de 2003, como parte del G-Fest X. Su estreno televisivo en Estados Unidos tuvo lugar el 31 de agosto de 2003, cuando Sky-Fi Channel emitió una versión de 88 minutos del doblaje en inglés, grabada en Hong Kong. Tuvo bastantes escenas eliminadas, pues es de los Yankees de quienes estamos hablando. En total eliminaron 17 minutos del filme. En primera instancia todo indicaba que estos filmes no poseen relación alguna. Sin embargo, Godzilla 1985 afirma que Godzilla atacó Tokio por primera vez en 1956, el año en que se estrenó Godzilla, King of the Monsters, en Estados Unidos, en lugar de 1954. Según lo que investigué, no hay una explicación precisa de qué es. Aparentemente se refiere a la infección que sufren los muto y que les permite crecer y evolucionar, o a la propia naturaleza de los muto como parásitos, especialmente la Muto Prime, y su dependencia de la radiación para su supervivencia y evolución. El virus Prime fue lo que usó la Muto Prime para infectar a Dagon, implantando sus crías en su cuerpo y dejando que se alimentaran de su radiación. Los diseñadores de sonido Erika Adal y Ethan Van der Ring crearon un nuevo rugido de Godzilla desde cero para el reinicio de Legendary Pictures de 2014. Primero probaron la misma técnica de guantes sobre contrabajo iniciada por Akira Ifukube, pero descubrieron que los resultados no eran del todo adecuados para la era de los cines IMAX de 12 canales. Su gran avance fue la fricción del metal. Según Adal, el hielo seco enfría demasiado ciertos tipos de metal y comienza a contraerse y vibrar y produce este chillido y bramido. Para el estruendo al final del rugido, manipularon grabaciones de una planta en maceta rastrillada sobre concreto. Para capturar cómo resonarían los rugidos en una ciudad, los hicieron sonar a todo volumen desde los parlantes de la gira de los Rolling Stones en un backlet de Warner Bros., que se podían escuchar a unas 3 millas de distancia. Este rugido regresó en las películas posteriores de Monsterverse. En Godzilla, King of the Monsters, se mezcló con muchos de los rugidos de Godzilla de la era Showa. En Godzilla vs. Kong, se utilizan el rugido de Godzilla del avance de Godzilla Comic Con de 2012 y una variación reciclada de su rugido extendido del tráiler principal de la película de 2014. El rugido de Godzilla de The Return of Godzilla se puede escuchar débilmente cuando Kong lo embosca durante su pelea en Hong Kong. En un tráiler del evento de colaboración PUBG Mobile X Godzilla vs. Kong, Godzilla posee el rugido de TriStar Godzilla. Para Godzilla X Kong The New Empire, Godzilla recibió algunos rugidos nuevos que ocasionalmente incorporaron los rugidos de la era Showa en ellos para producir un efecto reverberante. Después de evolucionar, los rugidos de Godzilla se extendieron y se les dio un final ligeramente más agudo. Es una forma alternativa de Godzilla que apareció por primera vez en el videojuego de Godzilla de 1993 Super Godzilla y luego inspiraría el diseño de Space Godzilla en Godzilla vs. Space Godzilla. Super Godzilla reapareció más tarde en 2024 como un personaje en Godziban para encontrarse con Bagan una vez más. La apariencia de Godzilla cambia. El tono de su piel cambia del gris verdoso original a un color índigo, su pecho y abdomen son de color verde neón y debajo de su pecho hay un patrón de caja torácica que sostiene su abdomen inferior. Sus dorsales ahora han cambiado de su coloración blanca habitual a una coloración verde neón. La cabeza de Super Godzilla está adornada con una cresta verde neón en forma de corona, y también luce 2 pequeños colmillos a cada lado de su boca. El tamaño de Godzilla aumenta en un pequeño grado y se vuelve mucho más musculoso y voluminoso, con 2 púas enormes que brotan de sus grandes hombros. La punta de su cola luce púas similares a las de un tagomizador en forma de sus aletas dorsales. En la versión estadounidense del juego, cada sprite de Super Godzilla ha sido alterado para eliminar la cresta de su cabeza, aunque otros aspectos de diseño únicos del personaje se mantienen intactos. El diseño de Super Godzilla en Godziban es esencialmente idéntico a su contraparte del videojuego, simplemente actualizado desde el pixel art a un efecto físico, aunque sus púas de hombro tienen una apariencia más cristalina.
Este sería un caso similar al de los progenitores de Minilla. La de Junior era un ejemplar de Godzillasaurus que dejó un huevo del que Rodan se acabó haciendo responsable. La madre de Junior debió carecer de las capacidades de Godzilla, porque de lo contrario hubiera seguido viva, y además se muestra que Junior era completamente normal hasta que entró en contacto con Godzilla y empezó a mutar. De todas formas podemos intuir que Godzilla sabía de la existencia del huevo, al ir directamente a reclamarlo. Así que Godzilla sabía del huevo y su ubicación, pero no tuvo nada que ver con este y simplemente estaba cumpliendo su rol de ciudadano ejemplar al hacerse cargo de él. Es un kaiju alienígena que apareció por primera vez en la serie de 1997 Godzilla Island. Aunque se desconocen los orígenes de Neo Ghidorah, se sabe que la criatura apareció en la isla Matango, la isla justo al lado de la isla Godzilla, a principios de 2098, y que tiene una relación simbiótica inusual con el Matango, una especie inusual de hongo. La criatura fue capaz de derrotar a Godzilla en batalla, y los hongos que produjo el kaiju de Smog se extendieron por toda la isla Godzilla, destruyendo el suministro de alimentos e incluso creciendo en los otros kaijus. Sin embargo, al final fue Misato Jinguji quien acudió al rescate. Ella había descubierto que la única forma de matar a la criatura y los hongos que producía era usar temperaturas extremadamente altas, más de 100.000 grados, para secarlos. Con la ayuda de King Caesar, realizó una antigua ceremonia que transformó a Rodan en el poderoso Fire Rodan. Usando un rayo de energía de fuego puro, Fire Rodan quemó a Neo Ghidorah hasta convertirlo en cenizas, poniendo fin al reinado de terror de la criatura de una vez por todas. Una de las ideas más innovadoras que se presentó en el Monsterverse pudo tomar de inspiración una idea descartada de la era Showa. Uno de los conceptos que estaban planeados para esta era fue el de la Tierra Hueca. Esto sucedió de modo muy sutil en Godzilla vs. Megalon, e iba a ser más explorado en el proyecto cancelado de la novia de Godzilla, en la que existía todo un ecosistema subterráneo que por desgracia no pudimos ver, y actualmente se retomó la idea en el Monsterverse, lo cual es un gran detalle. Había sido una colaboración entre Toho Studios y Suburaya Productions. Las fuentes no están de acuerdo sobre si esta película dio lugar a la película de 1972 Daigoro vs. Goliath, producida por Suburaya y distribuida por Toho, o si habría reutilizado sus 3 trajes de kaijus. Godzilla Toho Champion Festival Perfection afirma que estaba en desarrollo desde 1970, mientras que Toho Tokusatsu and Published Works le da una fecha de estreno planificada para 1973. El guión de la película fue escrito por Tetsuo Kinjo y Kazuo Mitsuta, y habría sido producida por Noboru Suburaya y Toyoaki Ague, dirigida por Soei Toho y con efectos especiales de Keisuo Sagawa. Según las páginas iniciales del guión, la película habría tenido una duración aproximada de 1 hora y media y habría estado prevista para un estreno en verano. Un extraño y nuevo kaiju emerge de la superficie lunar y desciende rápidamente a la Tierra. Al llegar a su destino, la criatura es avistada y bautizada como Red Moon. Casi simultáneamente, otro kaiju aparece en la cercana isla Habu, ubicada en una parte del archipiélago Ryukyu, en la prefectura de Okinawa. Este nuevo monstruo recibe entonces el nombre de Erebus. La JSDF concluye que los dos monstruos deben ser conducidos el uno al otro con la esperanza de que se maten. El plan tiene éxito, sin embargo, en lugar de luchar, los dos kaijus se aparean, y se revela que Erebus y Red Moon son hembra y macho, respectivamente, de la misma especie. Erebus da a luz a Halfun. Con la situación empeorando, la JSDF se apresura a crear una nueva estrategia para lidiar con los kaiju. La situación empeora cuando Halfun es secuestrado por un empresario. Poco después del secuestro, Halfun muere durante la mudanza. Con su hijo muerto, Red Moon y Erebus se enfurecen y comienzan a arrasar la otrora pacífica Okinawa. Habiendo presentido a ambos desde el principio, Godzilla finalmente llega y lucha contra los dos kaijus, saliendo victorioso y devolviendo la paz a Okinawa. A instancias de un niño, el rey arroja a Erebus al mar y perdona a Red Moon, quien regresa al espacio. La historia trata sobre otra raza alienígena que llega a la Tierra y exige a Japón que ceda su territorio en 10 días, a lo que Japón se niega.
Poco después, un huracán comienza a devastar Japón y se revela que Gaigan es el responsable, controlado por los nuevos alienígenas. Godzilla se dispone a enfrentarse a Gaigan una vez más, pero la nueva raza alienígena tiene un nuevo monstruo mecánico llamado Chameleon. Sin embargo, Chameleon está hecho de un metal espacial que lo hace invisible al ojo humano. Cuando Godzilla sube a luchar contra él, la gente de Japón piensa que Godzilla ha vuelto a su forma destructiva de los años 50 y principios de los 60. Una serie de aviones de combate atacarían entonces a Godzilla, dejándolo ciego de ambos ojos, haciendo que Godzilla se retire. La nueva raza alienígena exige a los humanos en Japón que se rindan, a lo que todavía se niegan. Enfurecidos, envían a Gaigan y Chameleon para destruir lo que queda de Japón, pero Godzilla pronto llega para derrotar a los dos. Tras el estreno de Godzilla vs. Ghidorah en 1971, Banno planeó una secuela directa de su película. En esta ocasión, Banno imaginó al oponente de Godzilla como una estrella de mar gigante mutante, creada a partir de aguas contaminadas similares a las de Ghidorah o por la radiación emitida por la caída de un meteorito. Sin embargo, Banno descartó la idea a favor de una secuela directa de Godzilla vs. Ghidorah, que enfrentaría a Godzilla contra un segundo Ghidorah en África. La estrella de mar mutante fue revelada más tarde a los lectores occidentales a través de una entrevista publicada con Banno que aparece en el libro de 2001 Tokyo Scope, The Japanese Cult Film Campaign de Patrick Macias, con los colaboradores, Happy, Ujiasi, Kinji Fukesaku y Tekashi Maik. La estrella de mar mutante nunca recibió un nombre oficial definitivo, pero varios fans estadounidenses y sitios web relacionados con Godzilla le han dado el apodo no oficial de Hitoda, un juego de palabras con la frase japonesa, Hitode, para estrella de mar. La especie de Godzilla, Titannus gojira, evolucionó millones de años antes del evento de extinción del Cretácico Terciario KT. La extinción KT fue un evento de extinción masiva que ocurrió hace 65 millones de años, acabando con la mayoría de los dinosaurios y más del 70% de las especies de la Tierra. En el Monsterverse se representa como resultado de la llegada de King Ghidorah a la Tierra hace 130 millones de años. Ghidorah, en su forma inmadura como King Ghidorah del Cretácico, es retratado como la causa de la extinción, consumiendo las fuerzas vitales de los dinosaurios y otras criaturas. Silas Private List se trata de una lista de música que, supongo yo, le gustaría a Sila, y es por eso que, creo, que tiene ese nombre. Ni idea de por qué está esto aquí, solo sirve para alargar el video. Godzilla Minus One ganó el premio de la Academia a los mejores efectos visuales en la 96ª edición de los premios de la Academia en 2024. Este fue el primer Oscar para Godzilla y la primera vez en décadas que una película no norteamericana ganó el premio. Supongo que a eso se refiere, porque el nombre es incorrecto. Como dije, Godzilla ganó su primer Oscar en la edición 96, a menos que haya algo de lo que no me enteré. Bob Esponja. Oh no, ya llego, Calamardo. ¿Qué haces aquí con ese tonto? Perdón, mi amor. Vámonos ahora. Esponja. Adiós, Patricio. Te amo. Y espero que sean felices. Un híbrido sin nombre de Biollante y King Ghidorah apareció en el manga de 1992 de Godzilla Comic Rights Again. Un grupo de Futurians propone un plan a los humanos para librar al mundo de Godzilla. Justo cuando se ganan la confianza de los humanos, se revelan como aliens disfrazados que quieren apoderarse del mundo utilizando a King Ghidorah. King Ghidorah comienza a volar a la Tierra, pero es detenido por Biollante, que vive en los escombros. Durante la batalla entre ellos, King Ghidorah golpea a Biollante con sus rayos de gravedad. Biollante absorbe la esencia del poder de los rayos y luego se convierte en un clon de King Ghidorah parecido a una planta, aunque, incluso con las mejoras de Biollante, todavía es derrotada. Godzilla, Kingdom of Monsters es una serie de cómics de IDW Publishing,
publicada desde marzo de 2011 hasta febrero de 2012. La historia muestra a Godzilla emergiendo por primera vez en el Japón moderno, seguido poco después por otros monstruos en todos los rincones del mundo. La sociedad civil se desmorona cuando un par de gemelos psíquicos malvados buscan controlar tantos kaijus como sea posible, y un Mechagodzilla de comportamiento errático se convierte en la última esperanza de la humanidad. Eric Powell y Tracy Marsh escribieron los primeros 8 números, mientras que Jason Cheremele escribió el resto. Los dibujos fueron de Phil Lester para los primeros 4 números, seguido de Víctor Santos. Tras la conclusión de la serie, Powell escribió una publicación en el blog explicando la dirección más oscura que él y Marsh originalmente querían tomar, que Toho desaprobó, así como sus planes para una serie de puntos de la trama sin resolver. El cómic fue seguido por 2 secuelas, Godzilla, publicada de 2012 a 2013, y Godzilla Rulers of Earth, publicada de 2013 a 2015. IDW lanzó un libro de bolsillo comercial que contiene la serie completa el 2 de julio de 2019. Se reimprimió nuevamente en abril de 2024 en Godzilla Library Collection, volumen 2. Fue el nombre provisional dado a una colaboración cinematográfica de Godzilla planeada para 1978 entre Toho Aizo, Toho Pictures y H.G. Saperstein and Associates de Henry G. Saperstein. Aunque se dio poca información sobre el proyecto en la programación de estrenos de Toho de 1978, se cree comúnmente que está vinculado a Godzilla vs. Gargantua, un tratamiento argumental escrito por Ruben Berkovich para una película que presenta a Godzilla luchando contra un Gargantua no muy diferente a los que aparecieron en la coproducción anterior de Saperstein, La Guerra de las Gargantuas. Fue una de las ideas propuestas a finales de los 70 y principios de los 80, cuando no se producían nuevas películas de Godzilla. La idea fue impulsada por el director de UPA Productions, Henry G. Saperstein, quien había participado en la creación de Frankenstein vs. Baragon, Invasion of Astro Monster y La Guerra de las Gargantuas. En su artículo, El primo americano de Godzilla, de Filmfax número 45, Stuart Galbraith IV menciona una película de acción real que habría enfrentado a Godzilla contra un Gargantua, y una película animada de Godzilla entre los varios proyectos que Toho y Saperstein intentaron llevar a cabo. El amigo de Saperstein, Ruben Berkovich, iba a escribir una versión de la historia, y el presupuesto para la producción se había fijado en $6 millones, una cantidad de dinero muy alta para una película de Godzilla en aquel momento. A pesar de la participación estadounidense, el concepto nunca se materializó más allá de las etapas de planificación y la pausa en la carrera de Godzilla continuó. Después de que el productor Tomoyuki Tanaka decidiera que la idea de Godzilla vs. Ghidorah de Yoshimitsu Banno sería demasiado costosa, el director, una vez más, propuso una secuela directa de Godzilla vs. Ghidorah. El final de su película ya había preparado el regreso de Ghidorah, con la película terminando en una tarjeta de título que decía, y otro más, y el guión de rodaje incluso requería un texto que dijera, Godzilla vs. Ghidorah parte 1, el final. Un viaje a Mauritania en 1972 inspiró a Banno a trasladar la ambientación a África, así como el documental Africa Adeyo. Si esos países caóticos y dinámicos se desarrollaran un poco más, razonó, no sería improbable que Ghidorah apareciera allí. Finalmente, Ishiro Honda regresó a la serie Godzilla por última vez y reemplazó a Banno como director en la 15ª entrega de la franquicia. Yukiko Takayama escribió la historia de esta película, que se convirtió en Terror of Mechagodzilla, la última entrega de la serie Showa. Ghidorah no volvería hasta Godzilla Final Wars. A pesar del destino de este proyecto, Banno seguiría intentando décadas después dirigir una secuela o sucesor espiritual de Godzilla vs. Ghidorah, incluso consiguiendo el permiso de Toho para producir y dirigir Godzilla 3D. Aunque esta película nunca se materializó, su búsqueda de financiación condujo a las negociaciones entre Toho y Legendary Pictures que dieron como resultado la película de 2014 de este último estudio, Godzilla, y el inicio del Monsterverse. El propio Banno fue acreditado como productor ejecutivo de Godzilla, Godzilla King of the Monsters y Godzilla vs. Kong, siendo los 2 últimos créditos póstumos. Banno también anunció un proyecto titulado Ghidorah vs. Midorah antes de su muerte. Es el título inicial de Godzilla vs. Megalon.
Fue uno de los 3 primeros guiones escritos por Shinichi Sekizawa antes de completar el guión final. La película presenta a Godzilla y a un nuevo héroe robot, Jet Jaguar, luchando contra el monstruo insectoide Megalón y su aliado Gaigan, enviados por los Atopians para atacar la superficie. La película se planeó inicialmente como un proyecto independiente para Jet Jaguar, pero posteriormente se integró en la serie Godzilla. La historia gira en torno a los Atopians, una civilización submarina que busca venganza por las pruebas nucleares que han devastado su sociedad. Usan a Jet Jaguar para guiar a Megalón y atacar la superficie. Tras recuperar el control de Jet Jaguar, los humanos piden la ayuda de Godzilla para combatir a los monstruos. Un punto clave de la trama es el crecimiento de Jet Jaguar hasta alcanzar un tamaño gigantesco y su eventual alianza con Godzilla para derrotar a Megalón y Gaigan. Es un guión no producido de una película de Godzilla concebido por Mick Anger, que no fue realizado por Toho. La trama involucraba a los Mysterians, aliens de la película de 1957, estableciéndose en el desierto de Nevada y experimentando con la fauna local, incluyendo la creación de un monstruo llamado Hirajin, mitad hombre, mitad monstruo Gila, mitad humano. Los Mysterians secuestran a Godzilla con la esperanza de que su biología pueda ser la clave para resolver su esterilidad. Anguirus y Rodan intervienen para rescatar a Godzilla, enfrentándose a Hirajin en Las Vegas, Nevada. La batalla entre Hirajin, Anguirus y Rodan causa devastación en Las Vegas. Este concepto muestra una interesante mezcla de la franquicia de Godzilla con elementos de la película original de los Mysterians.